y se va a anclar en donde lo encuentre y se va a amplificar también. La desventaja es su caracterización es específica por especie, es de alto costo y requiere secuencias de librerías, voy a corregir eso, secuencias de librerías de ADN. Esto quiere decir que hay lugares como bancos de secuencias de ADN donde se puede encontrar la región completa de las especies o conforme se van trabajando, los científicos van alimentando este banco de regiones que han trabajado, pero ya con las secuencias, o sea, no solo se identificó la variabilidad genética, sino que ya la secuencia que se estableció, es decir, las bases nitrogenadas y el arreglo de estas bases nitrogenadas a nivel de una región de un gen o de varios genes o del genoma completo de la especie. Entonces yo ya la puedo ir a buscar ahí y ya las puedo comparar con lo que yo ya trabajé, con lo que he trabajado, y entonces con estas secuencias yo puedo hacer este tipo de estudios. Ya comparo a nivel de bases nitrogenadas los cambios que se puedan dar y puedo hacer estudios de variabilidad genética entre individuos de la misma especie, entre distintas especies, entre familias taxonómicas, y puedo establecer cuán cercanas o lejanas genéticamente están. Por ejemplo, en este caso, en el durazno. Esto de aquí para acá me marca el distanciamiento, la separación genética, los cambios que se dan a nivel molecular, a nivel de bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, los que voy a tener en esta región me están marcando todo este distanciamiento con los que están, por ejemplo, en esta región. Y los que están en esta, con estas, son genéticamente más cercanos. Por ejemplo, estos que están acá más lejanos son, veámoslo acá, estas son eh, los cultivares de duraznos y aquí los códigos con que se trabajaron. Por ejemplo, estos son los melocotones y los melocotones genéticamente están más lejanos a los duraznos amarillos. Genéticamente están más lejanos. Y acá algo que está muy cercano, como estos que están aquí, miren, 1, 2, 3, 4, estos me está diciendo que están muy, muy cercanos genéticamente, que son estos, A1 y A2, que son los duraznos amarillos ahorita le digo, con los melocotones 3 y 4. Melocotón 3 y 4, muy cercano al durazno amarillo 1 y 3. Esta es la interpretación de esto. Entonces yo puedo identificar o conocer cuán cercanos o separados genéticamente, cuántas variaciones genéticas hay entre cultivares, entre especies, entre familias taxonómicas, entre tribus, si estamos hablando, por ejemplo, de insectos, ¿verdad? Entre géneros, etcétera. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito del mejoramiento genético. Entonces, el mejoramiento genético, aquí subrayé algunas palabras claves para describir. Dice, ciencia cuyo objetivo es cambiar el genotipo, mejorándolo para un medio determinado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer alguna alteración en el genotipo, en el genoma de la especie que yo esté trabajando para que pueda aportarme ciertas características de mi interés. Supuestamente mejorándolo porque yo quiero obtener esas características que a mí me interesan para tener con algún objetivo. Un poquito de la evolución del mejoramiento genético comenzó a inicio de la agricultura sedentaria. ¿Se recuerdan? Retrocediendo un poquito de toda la historia desde lo que vimos en la escuela primaria, vimos que primero eran cazadores y recolectores y después se volvieron sedentarios y entonces ya ahí inició la agricultura. ¿Y cómo inicia la agricultura con los sedentarios? Con la domesticación de las plantas. ¿Se recuerdan que eran unas plantas silvestres y cuando ellos empiezan a sembrarlas y a cultivarlas, ahí ese es el proceso de domesticación, ¿verdad? De las plantas. Y fueron haciendo selección, así de una manera muy empírica, esta no me gustó, esa hay que quitarla porque no nos gusta y nos quedamos solo con esta, y de esa forma empíricamente van haciendo inconscientemente la selección.
de algunas variedades, de algunas características que les gustan, y es como ir entonces inconscientemente afianzando estas características que ellos querían. Luego se empiezan a hacer métodos empíricos. Aquí hay un estudio, por ejemplo, del rendimiento del grano de maíz en diferentes décadas en el mismo ambiente, pero con dos características diferentes. En la línea azul tenemos las líneas endocriadas. Estas son entonces maíces que ellos se han ido fertilizando dentro de ellos mismos. No, ninguna planta externa, ningún material genético externo se ha incluido acá. Entonces, estas líneas endocriadas, podríamos decir, tratando de ser como una línea pura dentro de ellos mismos siempre, tenemos esta respuesta en cuanto a producción a través de los años, desde 1930 hasta 1970. Pero con esta otra, que es la línea morada, son híbridos en donde ya hay una mezcla de material genético. Entonces aquí se observó que hay una mejor respuesta del maíz cuando ya hay mezcla de este material genético que pudiera haber sido implementado a propósito, producido híbridos que fueran quizás más tolerantes hacia ciertas condiciones climáticas, hacia condiciones, por ejemplo, de tipo de suelo, etcétera. Un aspecto muy importante en el tema del mejoramiento genético, el mejoramiento genético lo podemos emplear a través de la reproducción de las plantas, por un lado, o podemos hacer un mejoramiento genético ya puntualmente a nivel molecular, manejándolo en laboratorio, por ejemplo, agregando un gen o ciertas características de alguna variedad que a nosotros nos interesa, pero a nivel insertar o eliminar esta pequeña secuencia, por así decirlo, esta región de ADN que a nosotros nos puede interesar, alterar esas regiones del ADN. O hacerlo de esta forma, a través del sistema de reproducción de las plantas. Por ejemplo, tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual tenemos la autogamia, que es donde ellas mismas se polinizan, la autopolinización, y la alogamia, que es una polinización cruzada. Y la reproducción asexual, que puede ser vegetativa o por semilla. Entonces tenemos la constitución genotípica normal, cómo lo vamos a mantener. En este caso será homocigota, en este caso, como es una polinización cruzada, heterocigota, y lo mismo con estas otras. El origen de la variabilidad va a variar entre ellas. Acá donde habría menos variabilidad, que podría ser, por ejemplo, principalmente mutaciones, hibridación artificial. Aquí sí ya tenemos segregación y recombinación, cruzamientos naturales o controlados, mutaciones, y lo mismo sucede para estos, ¿verdad? Ya hay más variedad de fuentes que puedan producir variación genética en el material que estamos trabajando. Respuesta de consanguinidad. ¿Qué variantes podemos tener? Por ejemplo, en depresión más o menos pronunciada del vigor general de lo que estamos trabajando, el material genético, y lo mismo con estas, de acá ninguna. Y el objetivo de mejoramiento, el objetivo final del mejoramiento, obtención de líneas puras, ¿verdad? Aquí esto nosotros lo podemos manejar, por ejemplo, impidiendo que acá en todo este trabajo se presente, llegue polen de otras regiones, de otras plantas, de otras variedades, para conservar la línea pura. Acá, híbridos o variedades sintéticas con características que nosotros andamos buscando, y aquí clones mejorados. Entonces, hablando de este tipo de mejoramiento, a nivel de la polinización, esta juega un papel muy importante, obviamente, es donde vamos a tener la reproducción. Podemos tener tipos de cruzamiento deseado, semillas pura para uso comercial. ¿Y cuáles serían estas técnicas para manipular todo esto a nivel de la polinización? Entonces, vamos a colocar el polen funcional, es decir, el polen de la planta que nosotros nos interesa, que tiene el material genético que nosotros queremos obtener. Lo colocamos en el estigma receptivo de la planta que nosotros estamos buscando mejorar. ¿Y con qué material buscamos mejorar? Con este polen que nosotros vamos a colocar. ¿Qué técnicas podemos emplear?
la técnica de la emasculación del botón floral. Esto es, esta técnica es tan vieja que es la que utilizó Mendel cuando hizo sus experimentos en la planta de la arveja. Entonces, emasculación del botón floral lo que quiere decir que lo que vamos a hacer es cortar la antera. Aquí lo coloqué. Si se recuerdan, el filamento y antera. En la antera tenemos el polen. Nosotros quitamos el polen acá, la antera de esta planta, para evitar que llegue el polen y se autopolinice. Entonces, luego yo coloco acá, que es esta colocación, el polen sobre el estigma, lo coloco acá, el polen del material genético que yo quiero colocar en esta planta, es decir, el que me está dando estas nuevas, me puede aportar estas nuevas características que yo estoy buscando, lo coloco acá y así el proceso normal de la planta de reproducción. El aislamiento consiste, por ejemplo, en que supongamos que yo quiero mantener líneas puras, no quiero que se contamine porque me interesa tal y como está. Me costó mucho llegar a ella y ahora no quiero que nadie, que ninguna fuente externa la contamine. Así como está es lo que yo necesito, entonces lo que yo puedo hacer es que esta flor, yo sí quiero que ella se autopolinice, pero no quiero que llegue ningún insecto, ni viento, ni nada que me lleve material externo, que sería polen, ¿verdad? El polen es el que lleva esa información genética, yo no quiero, entonces yo la voy a aislar. La aíslo en campo y así ella se va a autopolinizar y yo no voy a dejar que nadie más, ningún otro polen, ningún otro material genético llegue a ella. Y luego ya hago la verificación de los cruzamientos, de las polinizaciones, cómo se dieron, y esto lo repito cuantas veces sea necesario hasta obtener lo que yo necesite. Entonces, el objetivo del mejoramiento genético puede ser la domesticación de especies silvestres, que yo esté buscando un nuevo mercado. Puedo tener la extensión del área de cultivos, puedo incrementar los rendimientos, puedo tener mejor calidad comercial o industrial de lo que yo esté buscando, o puedo tener también, crear resistencia hacia, por ejemplo, plagas, enfermedades, condiciones ambientales. Cualquiera de estos, ¿verdad? Pueden haber más objetivos para el mejoramiento genético. Instrumentos básicos para este tipo de mejoramiento, la selección del individuo o familias a partir de germoplasmas genéticamente variables. Entonces, el germoplasma es el material genético de la planta que a mí me interese, ya sea introducir o mejorar, ¿verdad? El apareamiento de materiales seleccionados para obtener entonces esta generación, lo repito cuantas veces sea necesario, y entonces ya hago la verificación de lo que estoy buscando. O sea, ¿cómo con la planta, el cultivo, la respuesta del cultivo, tengo la característica o no, o sigo haciendo los cruces hasta llegar hasta donde yo quiero llegar? Un ejemplo de todo este procedimiento es precisamente Brassica oleracea. Yo no sé si ustedes han visto esta imagen, este dibujo ha circulado mucho en redes sociales. Quizás algunos de ustedes ya cayó en manos de ustedes. Esta es Brassica oleracea, el repollo silvestre. El repollo silvestre a través de los años fue por selección de especies de ciertas características, pues ha dado lugar a nuevas variedades, dentro de las cuales está la col de Bruselas, el repollo, el cale, el brócoli, la coliflor y el colirrábano. Todos son la misma especie, pero por selección se fueron seleccionando las características que se deseaban, eliminando aquellas que no presentaban estas características y fueron obteniendo todas estas variedades. Acá, un estudio empleado o realizado, mejor dicho, permítanme, voy a ver el chat. Sí, así de interesante. Un estudio realizado en la Universidad de Georgia, no solo nos dio, no solo tenemos ya todas las variedades que hemos obtenido, sino que esta persona, este científico, buscó desde cuándo es que fueron surgiendo estas variedades. Entonces, de la Brassica oleracea, el repollo silvestre, tenemos que para el año 500 antes de Cristo, por medio de selección así de variedades, se obtuvo el cale, que fue el primero, el repollo rizado.
A partir del repollo rizado para el año 100 antes de Cristo en Alemania, entonces, siguiendo las características deseadas, se obtiene el colirrábano. Y en esa misma época, el repollo, siempre del cale, el repollo. Luego de el repollo, entonces, los agricultores siguen haciendo y científicos siguen buscando nueva variedad con nuevas características, y entonces para el siglo XV se obtiene a partir del repollo la coliflor. Y para el siglo XVI, a partir de la coliflor, el brócoli. Del repollo del año 100 antes de Cristo para el año 18, sí, perdón, para el siglo XVIII, perdón, entonces tenemos la col de Bruselas. Así, con todos estos periodos de tiempo, por pura selección de características deseadas, entonces vamos obteniendo estas variedades. Si ustedes se dan cuenta, todas son Brassicauleraceae, pero aquí tenemos la variedad céfala y así todas las variedades de cada una de ellas. Entonces, la selección artificial, entonces los productores, los agricultores van a reproducir aquellas plantas, o si es en caso de animales, los animales que presenten estas características deseables. Y así entonces van a hacer y eliminar aquellas, perdón, que no les interesa y hacen la reproducción solo quien presente estas características deseadas. Entonces, en este caso son las personas, no la naturaleza, por eso es una selección artificial, que hace la selección de estas características. Los agricultores han cultivado numerosas variedades a partir de la mostaza silvestre, que es el repollo silvestre, mediante la selección artificial, buscando solo los atributos que estén deseando. Se pueden realizar cruzas entre ellas. ¿Entre quiénes ellas? ¿Entre quiénes ellas será? Andy, no, lo que no entiendo es entre quiénes ellas. Brócoli y coliflor. Bueno, ¿cómo así cruzas? O sea, tratar de buscar una nueva variedad. Dice usted, sí se puede hacer, se puede continuar buscando una nueva variedad. Sí se puede hacer y puede buscar una nueva variedad, y lo mismo con los animales, ¿verdad? Alguna variedad que de repente sea de interés. Dentro de estas, acá en esta hay otra que se llama brocolini. Permítame, voy a regresar. Que me permita. Por ejemplo, aquí también tenemos una que se llama brocolini, que no tiene la cabeza así, sino que son inflorescencias separadas, más o menos como esta. No sé si alguien ha visto el brocolini, es material de exportación. Por ejemplo, el brocolini hay un poco en Guatemala y es para exportar. El cale hay poco en Guatemala y lo cultivan para exportar. El colirrábano también he visto en Guatemala, pero para exportación. La col de Bruselas sí tiene mercado en Guatemala, poco, pero tiene, y para exportar también se emplea. Y el brocolini, que no está acá en toda esta, que también para exportar. Ingeniera. Sí, dígame. A lo que me refería es que, digamos, el cruce entre el repollo y entonces puede dar descendencia fértil, ¿no? Perdón, es que le oí muy entrecortado. ¿Cómo es la pregunta? Que si cruzamos, por ejemplo, el repollo y el brócoli, entonces puede dar descendencia fértil. Bueno, si pudiéramos, recuérdense que tendríamos que tener una producción de semilla. Si pudiéramos, pero ya no sería en puro campo, sino que esperaríamos nosotros tener la semilla de ellas. Regreso acá, necesitaríamos, por ejemplo, a partir de la semilla o de las inflorescencias, poder hacer estos cruces, ¿verdad? Y ver qué resultados tenemos, porque ahorita nosotros, como esto no se ha hecho, no sabemos qué resultados tenemos. Es del tiempo ir haciendo los cruces y poder hasta dar lugar a una variedad, a una nueva variedad de la misma especie, como en este caso. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se dio la selección de estas a partir de Brassicauleraceae. Para el repollo lo que se hizo fue la selección para yema apical. Entonces, ¿qué se hacía? Se buscaban las plantas que presentaban yema apical y se eliminaban cualquier otra planta que no tuviera esta característica. Para la selección artificial de
las yemas de la col de Bruselas. Ustedes saben que la col de Bruselas crece acá, entonces buscábamos las yemas, se buscaban las yemas laterales para obtener entonces esos repollitos. Para la selección del tallo, para el colirrábano, perdón que el internet me sacó, denme un momentito, ahorita les... ¿Me confirman si ya lo están viendo? Bien, ingeniero. Sí, muy bien. Entonces, como les decía, se iba haciendo la selección de la característica que nosotros deseáramos. No sé hasta dónde me oyeron. En el CALE les decía la hoja grande, la hoja rizada. Aquí se hacía la selección de tallos y flores, en el caso del brócoli, y en el caso de la coliflor, la selección de los racimos florales. Y como les decía, todavía hay más, porque aquí no está el brocolini, que el brocolini presenta una inflorescencia más suelta, no como esta, que es bien compacta y alargada. Un poquito como esto, ¿verdad? Pero con hojas más grandes. Entonces también nos falta aquí el brócoli. Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario. Quiero ver la hora, ¿cómo estamos con la hora? Ah, bueno, estamos bien. Bueno, entonces, lo que voy a hacer en este momento es, voy a pasar lista. Denme un momento.